sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente con ustedes el pastor Gustavo Ariel Chimeles del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Les estamos hablando de la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, donde nos encontramos haciendo la obra misionera hace ya más de 25 años. Que el Señor les bendiga a todos nuestros queridos hermanos y hermanas, amigos que se van a estar añadiendo a esta transmisión que habitualmente hacemos los días martes desde hace ya un buen tiempo. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos en la República del Paraguay, Shabbat Shalom. También a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que se acoplan desde la República de la Argentina, Shabbat Shalom, la paz del Señor. También a nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, Shabbat Shalom. Estoy saludando obviamente estas naciones porque sé que hay hermanos que habitualmente se congregan para esta reunión de enseñanza. Si hay alguien de algún otro lugar, simplemente nos tiene que estar avisando para que también lo sepamos y podamos estar orando por ustedes. Allí aparece mi amada esposa Cristina María, siempre respaldando la obra de enseñanza, que el Señor le bendiga. Por allí también nuestro querido Pastor Miguel Amarilla, sea el Shalom, recibimos la dulce paz de nuestro Señor. El Eterno te bendiga, querido pastor, a vos y a toda tu familia, allí por la zona de Encarnación, Arroyo Porá, que el Señor les bendiga muy ricamente. Bien, queridos hermanos, no lo sé, dependiendo cómo la unción del Espíritu Santo esté fluyendo en cada texto, no sé si hoy terminamos o todavía tenemos un martes más. Más allá que terminemos, tal vez el próximo martes hagamos algo, sí o no. De igual manera lo estaremos siempre avisando, como lo hacemos habitualmente. Ya en un tiempo más estamos también viajando para llevar la palabra del Señor a la Argentina, donde habitualmente estamos allí unos 2 meses ministrando también. Desde allí podrán seguramente tener varias oportunidades también de seguir siendo ministrados por la enseñanza de la palabra del Señor, conforme el modelo que el Señor nos ha dado en particular a nosotros. Vamos a estar orando, vamos a estar agradeciendo al Señor. Sea entonces la bendición del Señor con nosotros en esta noche. Padre, bendice la entrega de tu palabra, úngenos con aceite fresco, Padre. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, danos tu temor, tu poder, Padre, Señor, para por sobre todo poder vivir esta palabra, Señor. Somos conscientes, lo hemos dicho en más de una oportunidad, lo dice tu palabra, sobre todo no podemos vivir en nuestra fuerza nosotros humanamente esta palabra tan elevada que viene de un Dios 3 veces santo, pero para eso nos fue entregado la unción del Espíritu Santo, como dice la Escritura, y recibirán poder, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, tomamos la determinación, la decisión, cada día, cada momento, Señor, de llenarnos de tu Espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, Señor, sean llenas de tu carácter, Señor. Tomamos esa determinación, esa decisión, Señor, de que tú puedas entrar y operar y moverte con toda libertad a través de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, que se cumpla tu deseo, Señor, que ha sido plasmado en la palabra, Señor, que seamos santos, Señor, que sigamos la santidad sin la cual nadie te podrá ver, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, bendice, Señor, esta parte que continuaremos observando a través de las Escrituras, Señor, que, Señor, la santidad no es una opción, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias, danos sabiduría, danos tu capacidad para poder desarrollar esta palabra y decimos amén y amén al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludamos a nuestra hermana María Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Ahora la Escritura en el libro de Efesios. Veníamos desarrollando sobre todo el libro de Efesios. Es muy interesante para poder ver el tema de la santidad, el llamado
de la santidad que viene de parte del Señor, que no es el capricho de una institución o de un hombre, sino que es la voluntad del Señor, como ya lo veíamos en la carta que Pablo escribía en Tesalónica, ¿verdad? Porque la voluntad del Señor es vuestra santificación, una santificación completa del espíritu, del alma y del cuerpo. Efesios 5:1 comienza diciendo de la siguiente manera: sean pues imitadores de Dios. Siempre que toco este capítulo y cuando leo este primer versículo, siempre digo, bueno, ya con este versículo tenemos para largo. Es profundo, es impresionante, hay una demanda muy grande, ¿verdad? Y qué bueno que está en lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, porque tenemos que ser imitadores de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces es una decisión que cada ser humano, cada alma tiene que tomar cada día en medio de un montón de situaciones, a veces críticas, en situaciones de adversidad, porque humanamente tenemos ganas de hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? La gente no es muy consciente, algunos sí, pero en realidad, como veníamos hablando en la clase pasada, muchos son imitadores del diablo, porque cuando usted en una situación que tiene que perdonar mantiene el odio y el rencor, entonces usted no está imitando a nuestro Señor Yeshua, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, sino que usted está imitando al diablo. Saludamos a nuestra querida hermana Petrona Jiménez en Buenos Aires, que el Señor también le bendiga. Estamos en Efesios 5:1, tremenda palabra. No pensemos ahora en otros porque somos realmente maravillosos para criticar a medio mundo, menos para vernos a nosotros mismos en el espejo de la palabra del Señor. Entonces la gran reflexión y la gran pregunta en esta noche es: usted, yo, cada uno de nosotros, conforme a lo que ya venimos recibiendo de parte del Señor, ¿estamos imitando a Dios? De hecho, ¿se puede imitar a Dios? Y claro que se puede. Pablo dice, recién lo mencionaba, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Claro que se puede. ¿Cómo se puede? Y bueno, con la fuerza del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso hemos orado y hemos enseñado, ¿verdad?, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo para poder imitar las características del Señor a través de nuestras vidas como hijos amados. Andad en amor, Dios es amor, es una de las virtudes más grandes del Señor, aparte también de la santidad, la justicia y la verdad. Poca gente anda en amor. De hecho, la profecía bíblica dice que el amor de la mayoría se va a enfriar, no solamente en el mundo, se está enfriando también dentro de la casa del Señor. Para aquellos que me pudieron escuchar hace unos años, 3 o 4 años, 3 años calculo, ¿no? Realmente no lo tengo muy en claro, tendría que buscar la fecha correcta, ¿verdad? Pero el Señor hablaba un día en la intimidad que venía una apostasía, un diluvio de apostasía, y ya estamos con todo eso, ya lo estamos experimentando, nosotros lo vemos en el caminar diario, en las congregaciones, en la relación con los hermanos, que más que hermanos son hermanoides, ¿verdad? No los condeno, pero tienen que volverse al Señor. Lo digo en esa forma para que entiendan que todavía no son verdaderos hermanos, que no están convertidos, ¿verdad? Que alguien que no tiene la naturaleza del Señor, que principalmente tiene que ver con la santidad, la justicia y el amor verdadero, es una persona religiosa. Es una persona que sí, se puede congregar, puede aprender todos los hábitos exteriormente, decir gloria a Dios, aleluya, vestirse con traje y corbata, pollera larga, pero no vive la santidad del Señor. Todo eso puede ser solamente una apariencia exterior. Saludamos a nuestra querida hermana Emilia Rolón, que el Eterno te bendiga, querida hermana. También a Robert Denis de la República Oriental del Uruguay, sea el Shalom. Dice Efesios capítulo 5, verso 3, andad en amor como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A ese nivel tenemos que llegar, como dice la carta de Pedro, que seamos piedras vivas, que seamos
realmente espirituales para poder ofrecer sacrificios aceptables por medio de Yeshua. Y acá lo dice de otra manera, ser una ofrenda agradable. Alguien que no imita al Señor no puede ser agradable delante del Señor, olvídese. Alguien que no vive en santidad no puede agradar nunca al Señor. Cualquier cosa, repase los 11 estudios que venimos haciendo con ¿verdad? Nadie puede agradar al Señor en una condición de pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo, tiene la naturaleza del diablo. Caín era del diablo, Judas era del diablo, y mucha gente dentro del campamento lastimosamente se salió de la gracia, como veníamos enseñando este domingo, y seguiremos hablando. Espero el año que viene, no sé si lo estaremos tocando, pero empezaré me inquieta mucho el hacer una cartilla. Materiales tenemos muchos, así bosquejos, prédicas ya hechas, pero hacer una cartilla ahora sobre el significado de la verdadera gracia. Efesios capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Acuérdese que veníamos viendo en el libro, en el Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa, ya lo hemos estudiado. Y acá Pablo, porque está obviamente bajo esa misma influencia del Espíritu Santo con la cual escribió el salmista, está diciendo en Efesios capítulo 5, versículo 3, y aún se nombre este tipo de pecados como conviene a santos. O sea, alguien que camina en la santidad, no le conviene fornicar porque va a perder esa santidad. Por lo menos hasta que se arrepienta, pero no podemos estar también jugando a que entro, salgo, entro, salgo cuando se me da la gana. Está llegando la hora, hermano, porque la venida del Señor está cerca, porque cualquiera de nosotros podemos ser llamados por el Señor en cualquier momento, y entonces tenemos que ya estar permaneciendo en la santidad, una santidad en los pensamientos, una santidad en el hablar. Así como Isaías tuvo una visión, él era un hombre del Señor, pero se da cuenta ante la presencia del Santo de Israel que él era un hombre de labios inmundos y aún mi pueblo, y el Señor estaba ofreciendo en Isaías capítulo 6 la expiación por esos pecados. Simbológicamente se ve a un serafín trayendo un carbón encendido. O sea, la santidad, hermano, o como estaba enseñando mi esposa en estos días acerca del proceso del oro en el fuego, tal vez muchas cosas ya nos hemos sacado de encima, decimos, gloria a Dios, viste, no soy tan malo, pero ahora el Señor apunta por las cosas pequeñas, ¿verdad?, que uno muchas veces humanamente o engañado por Satanás dice, bueno, esto no es para tanto. Sin embargo, la Escritura no piensa igual que muchos. La Escritura dice las pequeñas moscas muertas que hacen ver el perfume del perfumista, ¿verdad? Y siempre Pablo, ¿no? Pablo es odiado, tiene muchos enemigos hasta que esos enemigos se conviertan, ¿no? Siempre en su lista poniendo en primer lugar las cuestiones de inmoralidad. Esas cuestiones de inmoralidad que se cumplían lastimosamente demasiado en aquel tiempo como en este tiempo también. Entonces dice, verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, marque esa palabra, chistes verdes, groserías, maledicencias, un mal hablar en la carne, bajo la influencia de Satanás. La influencia de Satanás está en todos lados hoy en día, está en la televisión, está en el periodismo, está en Hollywood, ni que hablar, en Netflix habrá alguno que otro documental pasable, pero en líneas generales, mi querido hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar genuinamente y verdaderamente con salmos, con himnos, con la revelación del Señor. Entonces, ni palabras deshonestas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5, Efesios 5:5, porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra en realidad, idolatría sexual, tiene herencia en el reino de Yeshua y de Dios. Porque saben esto, dice Pablo. O sea, Pablo lo único que está haciendo con la carta a los Efesios es simplemente recordarle lo que él ya venía enseñando desde hace mucho tiempo,
y de lo que venían enseñando todos los obreros que pasaban por aquella región. Qué raro, ¿no?, que hoy muchos evangélicos online no sepan, wow, no sepan, porque te lo dicen así descaradamente, ¿no? No, yo no sabía que no se podía fornicar, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Después de 2 años, 3 años, 4 años, 7 años, 10 años en la iglesia, no sabes que la fornicación desagrada al Señor, la avaricia, el robo, la mentira, el engaño, está entre los 10 mandamientos principales, ¿no? O tengo que creer que realmente en tu iglesia está el trono de Satanás y aquel que dice que es pastor entonces es un lobo y no un verdadero pastor, ¿verdad? Porque si fuera un verdadero pastor hace rato te vendría enseñando el camino de la santidad. Escucha el mensaje del domingo, ¿no? La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿De qué gracia me están hablando cuando siguen permitiendo la liviandad del pecado? No estoy condenando, estoy enseñando al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Lo reitero por las personas nuevas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que no escucha todos los audios, para que sepan que no estamos condenando, sí hablando con autoridad. Nuestro anhelo, obviamente, es el mismo anhelo del Señor, que las almas se salven. Pero para salvarse hay que guiar a las almas al arrepentimiento. Las almas tienen que luego, como estamos en esta sección viendo, optar por la santidad. Se planta la semilla de la santidad con la justificación, pero esa semilla tiene que ir creciendo hasta el día del Señor, así como la aurora de la mañana va creciendo, ¿no?, hasta que todo se ilumina. La santidad tiene que dominar todo nuestro ser, porque de esa manera seremos agradables delante del Señor, seremos verdaderamente la novia que el Señor viene a buscar, la futura esposa, la iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Efesios 5:6, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, hay mucha gente engañando, hay mucha gente cayendo en diferentes trampas. Por eso dice, nadie les engañe, ¿no? Porque sabemos, como estaba mencionando, que estamos en medio de un diluvio de apostasía, y entonces van a surgir los falsos profetas y falsos maestros que te van a decir, no, está bien, como siempre les comparto un testimonio de alguien hace muchos años, un testimonio real, alguien que tenía problemas con la sexualidad, un poco de homosexualidad, un poco de mujeres, en una iglesia, alguien que estaba en la parte administrativa, y él fue a buscar ayuda, y con qué se encontró, que ese pastor le dijo, tranquilo, un poco de pornografía no te va a hacer mal. Entonces, hermano, el ambiente cristianoide está infectado. No se puede entrar en cualquier lugar. De hecho, Yeshua dio vuelta a la mesa de los cambistas y dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pudiéramos decir, es una cueva hoy en día de inmoralidad, es una cueva de pornografía, de fornicación, de adulterio, que verdaderamente esas vidas puedan arrepentirse y puedan encontrar el verdadero camino que nos lleva de regreso a casa, y ese camino tiene que ver con el camino de santidad. Dice Efesios capítulo 5, nadie les engañe con palabras vanas. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que realmente dice la palabra del Señor. Acá habla de que son hijos de desobediencia. Llegaron a ser hijos, pero son hijos de desobediencia. Así como les hablaba en la clase pasada de Lucifer, ¿no? Porque a los ángeles o querubines también se les denomina los hijos de Dios, en otra naturaleza, obviamente, pero son hijos de Dios, y ellos fueron desobedientes. Tanto los ángeles como nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de escoger seguir sirviendo al Señor en obediencia o ser desobedientes. Efesios 5:7 nos dice el apóstol Pablo, no sean pues partícipes con ellos. O sea, ese tipo de personas que no quieran regresar al camino del Señor, que no quieran arrepentirse, entonces no tenemos que participar con ellos. Como dice el Salmo 1, no te sentarás en silla en mesa de burladores y escarnecedores. Uno les predica en un momento con amor,
pero si ellos toman su determinación, allá ellos tendrán que ser ellos responsables de sus propias decisiones, como nosotros de las nuestras. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, al pasado, eran tinieblas, mas ahora somos luces del Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, acá está haciendo un breve resumen del fruto del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad. Una persona que realmente está imitando a Cristo, una persona que está siguiendo el camino de la santidad, manifiesta el fruto del Espíritu, manifestando la verdadera bondad espiritual, manifestando la justicia que tiene que ver con el lino fino y manifestando la verdad. Esto ya lo veíamos en las clases pasadas, ¿verdad? No hay santidad sin abrazar la verdad. No hay santidad posible sin obedecer a los mandamientos del Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto va a un nivel muy profundo, ¿verdad? Hay que comprobar si lo que estoy escuchando musicalmente agrada al Señor, comprobar, obviamente, una santidad de adentro hacia afuera, comprobar que no sea una persona sensual, comprobar que no sea una persona que esté siguiendo la vanidad. Hay un montón de aspectos que tenemos que ir aprendiendo para ir santificando todo nuestro ser. Sigamos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Hemos decidido en la clase pasada y en esta parte, estar mucho con el libro de Efesios, porque el libro de Efesios habla mucho de la importancia de la santificación. Efesios 5, 25 al 27, bastante conocido, habla de la relación matrimonial entre el hombre y la mujer y hace la comparación entre nosotros y el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, algo que el Señor sí hace genuinamente por nosotros. Así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no hace falta profundizar mucho esto, ya lo sabemos, que el Señor murió por amor y murió para santificarla. Entonces, hermano, nosotros no hagamos vana la muerte del Señor, porque el Señor no murió principalmente para que usted sea millonario. Yo sé que algunos se pueden poner un poco tristes por esto, ¿no? Porque se ha potencializado tanto el falso evangelio de la prosperidad a niveles que se ha salido del marco de la palabra del Señor. Que el Señor quiere darte una cierta prosperidad, decimos sí, amén, estamos tranquilos con eso porque la Escritura dice claramente que si uno busca primeramente el reino del Señor y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Pero Pablo, por ejemplo, no era millonario, Pedro no era millonario, más, ellos dejaron las labores seculares, no les faltó, obviamente tuvieron un llamado muy específico como nosotros lo tenemos, otros están a medio tiempo, un cuarto de tiempo. El tema es, mi querido hermano, que el Señor no murió para concederte los caprichos carnales aquí en la tierra. El Señor murió para que nosotros, como dijimos en la clase pasada, fundamentalmente pudiéramos recuperar la santidad, las vestiduras de luz que se habían perdido en el huerto del Edén. La única manera de recuperar ese revestimiento es vestirnos de Yeshua. Solo Yeshua es el que puede perdonar y el que también nos puede limpiar, es el que nos puede restaurar. Dice acá Efesios 5, 25 y 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, una vez que somos justificados por la sangre del Cordero, comienza un proceso de santificación que va a terminar cuando suene la final trompeta. La Biblia dice que santo, santifíquese todavía más, ¿verdad? Entonces, en esta noche estamos reunidos, el remanente, gloria al Señor, para seguir lavándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Algunas cosas se pudieron haber ensuciado, no tuvimos el suficiente cuidado, tal vez esta tarde, ayer a la noche, hace una semana que venimos medio tropezando, patinando, porque descuidamos nuestra relación con el Señor, o no entendemos muy bien, o no queremos muchas veces andar en la llenura del Espíritu Santo para no reaccionar
de mala manera en la carne. Bueno, tenemos esta oportunidad de purificarnos cada día con una reunión, usted mismo en su casa, abriendo las Escrituras, orando, humillándonos delante de la presencia del Señor, podemos purificarnos por el agua de la palabra del Señor, a fin de presentarse a sí mismo, Efesios 5:27, una iglesia gloriosa, ¿no? Una novia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Si somos tan dedicados, ¿no? Yo veo, ¿no? Mucha gente a la hora de casarse, ¿no? Está en todos los detalles, que no falte la flor acá, que el vestido tiene una rayita, que no se manche, ¿verdad? Para algo importante, por supuesto, el matrimonio en la tierra es importante, ¿verdad? Pero mucho más importante, porque esto es una representación mucho más gloriosa de la unidad del Señor Yeshua, nuestro Señor y Salvador, con su pueblo, con los santos. Entonces, hermanos, también tenemos que ser dedicados. La gente está muy dedicada a lo material. Discúlpeme, pastor, no me puedo congregar, estoy cansado, estoy bostezando, no vine con ánimo, estoy un poquito chifladito, ¿verdad? Tienen un montón de excusas, hermano, pero no sé si esas excusas van a ser obviamente válidas delante de la presencia del Señor. Particularmente veo, la gente se esfuerza para un montón de cosas mundanales, en las cosas de la tierra. Cuando Pablo dice, ¿no?, en otro de sus escritos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba principalmente, entonces, hermano, no vas a ser parte de la iglesia gloriosa. El Señor no podrá presentarte si tú no te has arrepentido, si no arreglaste las cuentas, si no te lavaste periódicamente con el agua de la verdad. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? No es algo que surge de mi capricho, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? No podrás ser presentado delante del Padre. Efesios 6:17, sigamos avanzando, gloria a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17, está hablando acá de la armadura divina. Todos hemos, obviamente, leído esta escritura, ¿verdad? Está Adolfo Cañete con nosotros, que el Eterno le bendiga. Tiago Natanael Pajares también, que el Señor te bendiga. Recibimos ese amén. Dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra, nuevamente, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esta es la partecita que quiero sacar del tema de la armadura. Y súplica por todos los santos, ¿verdad? Entonces, mi querido hermano, debemos seguir orando, debemos seguir peleando la buena batalla de la fe, debemos tener toda la armadura. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer arrebatarte esa santidad. El diablo va a querer robar, sacar, arrancar, arruinar esa santidad, manchar, rasgar, hacer algo para que no puedas ser presentado delante del Señor, para que no tengas, si fuera posible, inclusive la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Estamos en una lucha, ¿verdad? La luz contra las tinieblas, o las tinieblas contra la luz, la inmundicia contra la santidad contra la inmundicia. Y yo creo que no tengo que extenderme en esto, ¿verdad? Todos sabemos que el diablo de muchas maneras trata de enchastrar tu hogar, tu familia. A veces introduce en la vida de un cónyuge, a veces introduce en la vida de los hijos, a veces introduce en la vida de un congregante, a veces el mismo pastor está ensuciando también la congregación, ¿verdad? Entonces, por eso estamos viendo en Efesios que tenemos que suplicar, tenemos que rogar, tenemos que tomar la espada del Espíritu, tenemos que luchar por la santidad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo, una de sus tareas principales es derribar la santidad, es destruir la santidad. Ya lo veníamos viendo, pero lo recuerdo nuevamente. ¿Se acuerdan el capítulo de Números 25, aquel que entra con la mujer madianita, ¿verdad? O sea, ya había muerto mucha gente, 24.000 murieron por la fornicación de los israelitas con las moabitas, ¿verdad? Y hay otro que, bueno, sigamos con la farra, y ahí la unción del Señor lo toma el hijo de Aarón, Eleazar, y agarra la lanza,
y mata a este israelita perverso, como también mata a la mujer, y ahí se aplacó la ira del Señor. Entonces, hermano, tenemos que luchar, ¿verdad? Porque puede estar Moisés, puede estar Samuel, puede estar Pablo, pero fíjate, Moisés se fue un rato arriba a la montaña para recibir la ley de fuego, la ley de santidad, y abajo comenzaron a escuchar, entre uno y otro, comenzaron a comentar, ¿verdad? Y Moisés no viene, y no estamos muy de acuerdo con él, llevamos el becerro, ¿y qué tal si hacemos un par de orgías, ¿verdad? Y se encontró con una situación terrible, Moisés, donde murieron 3.000 personas, no murieron más porque se arrepintieron rápidamente, pero hubo consecuencias, y la misma situación está sucediendo hoy en día, hermano. El pueblo evangélico es un pueblo ignorante, y es un pueblo que además ignora también voluntariamente la palabra del Señor. Los siervos, entre comillas, los lobos, son muy astutos, no enseñan toda la verdad, le están dando el dulce que ellos quieren en la carne, y los billetes, y los billetes, y los billetes, pero resulta que no hablan contra la fornicación, no hablan contra el pecado, no detienen el pecado dentro de la congregación. Eso habla muy mal de lo que está pasando hoy en día dentro de las congregaciones. Juan capítulo 17, versículo 11, Juan capítulo 17, versículo 11, gloria al Señor. Juan capítulo 17, versículo 11, gloria a Dios. Dice acá entonces, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, en la oración de Yeshua, ¿no? Una oración muy larga, muy profunda. Saludamos a nuestra querida hermana Nélida, allí en Posadas. Que el Señor te bendiga, querida sierva del Señor. Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, dice Yeshua. Qué tremenda oración. Y cómo se dirige al Padre. No dice solamente voy a ti, Padre, voy a ti, Padre Santo. Voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Estoy poniendo este versículo, hermano, para que podamos entender la dimensión, ¿verdad? Yeshua, que es el Mesías, el Hijo del Hombre, entendía. Él es un ejemplo para nosotros acá en la tierra de cómo nosotros nos tenemos que dirigir delante del Padre, que no es un Padre así nomás, es un Padre santo, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso la importancia de todo lo que venimos diciendo y venimos hablando y venimos viendo en la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Yeshua cargó nuestros pecados, pero Él nunca practicó el pecado. Él pudo vencer a la muerte, Él pudo regresar a la diestra del Padre Santo. Yeshua no está en cualquier lugar, Él es el Cordero Santo. Él está allí donde habita la santidad, porque así dice Isaías 57:15, ¿verdad? Que Dios habita en la santidad. Entonces, obviamente, para poder regresar y estar con el Señor por toda la eternidad, el Señor nos ha dado un modelo, un proceso de cómo nosotros podemos ir preparándonos para estar con el Señor por los siglos de los siglos. Vayamos ahora a la segunda carta de Tesalonicenses. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Y este capítulo en particular lo vamos a desglosar para que se pueda entender qué significa ser escogido para salvación. No es tatetí, suerte para fulano o mengano. Vamos a entender esto. Segunda carta de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios, yo en la cartilla pongo ahí número 1, os haya escogido desde el principio para salvación. Obviamente, el Señor desde el principio está pensando en la salvación de todos los hombres. Sigamos. 2, mediante la santificación por el Espíritu. Obviamente, ¿verdad? Fuimos entonces escogidos al principio para salvación, pero para que eso se pueda cumplir en nuestras vidas tiene que ser mediante
la santificación por el Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu, entonces todavía está fuera de la salvación y vida eterna y sigue estando en la condenación eterna. Número 3, y la fe en la verdad. La palabra fe se debe traducir ahí en una confianza. Pongamos confianza, y la confianza en la verdad. ¿Se da cuenta el proceso? Vuelvo a repetir, segunda carta de Tesalonicenses 2:13. Obviamente, nos haya escogido del principio para salvación. El Señor sabe los que van a ser salvos. El Señor sabe, porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, quién se va a arrepentir, quién va a caer, quién va a volver, quién va a caer y no va a querer volver nunca más. Lo sabe el Señor. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Y que para ser escogidos para salvación tiene que ser mediante lo que estamos estudiando, por medio de una santificación permanente que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro, usted me dirá, y hay muchos testimonios, y los creo y son verdaderos, pero yo no me estoy refiriendo tanto a esto. Hay gente, ayer escuchábamos testimonio, alguien que inclusive hasta se encuentra con el Señor cuando va en el túnel camino al infierno. Vio Pastor Chimela, hay mucha gente que se salvó, volvió. Mire, yo conocí a alguien acá en Paraguay hace muchos años que se salvó de esa manera. Por supuesto que lo creo. Pero hermano, yo no voy a jugar a la ruleta rusa, porque yo no sé si usted se va por el túnel negro y regresa o no regresa, o qué va a hacer el Señor en el túnel negro. Yo no lo sé. ¿Me entiende, mi hermano? Es mi responsabilidad. Es enseñarle a andar en el Espíritu, a perseverar, a que sea disciplinado. Después, si no lo hace, y si muere, y si acontece un accidente o acontece algo, y el Señor tiene misericordia de usted, que la puede tener, por supuesto que lo creo, pero tampoco es algo que está pasando todo el tiempo a todas las personas. Mayoritariamente o generalmente la elección la tenemos que hacer acá en la tierra. Hoy es el día de la salvación. Es como cuando hablamos de la venida del Señor. Bueno, va a haber sobrevivientes, ¿verdad? Después de las 7 copas de la ira, y seguramente yo voy a quedar vivo y voy a entregar en el milenio. No me pregunte, porque no lo sé, hermano. No lo sé, ¿verdad? No tengo la revelación si usted va a quedar después de que explote la bomba. No sabemos nada. Hoy es el día. Hoy tenemos que poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Lo que estamos leyendo acá en la segunda carta de Tesalonicenses 2:13 es el diseño original del Señor para la salvación. O sea, nos arrepentimos, recibimos el Espíritu nos santifica, recibimos la fe en la verdad, recibimos el agua de la verdad todo el tiempo, y esa es nuestra vida y seremos salvos. Mientras nosotros estemos en este cumplimiento de lo que declara acá la Escritura, somos personas salvas. Podemos tener errores, el justo cae, pero justamente, rápidamente arregla las cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu. Y el Espíritu que está en tu vida te exhorta a arreglar las cuentas lo antes posible, ¿verdad? Y las personas que resisten al Espíritu Santo tengan cuidado, porque ahí, obviamente, el Espíritu del Señor se puede retirar. El justo puede caer en algún momento. Esperemos que no tanto, esperemos que el justo siempre pueda practicar la justicia, porque también está escrito en Apocalipsis, el que es justo practique la justicia todavía, pero el justo tiene el plus, la bendición de escuchar inmediatamente al Espíritu Santo que le dice, hiciste mal, y ahí usted arregla las cuentas con el Señor. Ahora, si usted se resiste, como pasó en los días de Esteban, que Esteban le dijo a la gente que lo estaba apedreando, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, y era una realidad. Por eso vino el juicio sobre Jerusalén, ¿verdad? Porque Jerusalén resistió al Mesías, resistió a los apóstoles, la gran mayoría, el remanente después salió para el Asia Menor para llevar la palabra del Señor, porque escucharon la voz de Dios que venía al juicio, y entonces el Señor les dio vía libre para ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Sigue diciendo la segunda carta de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. O sea, todo está bien. Vas a ser salvo, sos salvo, fuiste salvo, vas a ser salvo y terminarás siendo salvo en la medida que esté firme. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura.
Y el que ha caído, que se levante lo antes posible, porque está viniendo el Señor, y no sabemos el día para cualquiera de nosotros. Y retener la doctrina, la enseñanza, o sea, retener este concepto de que sí, el Señor quiere salvar a todos, pero para ser salvo hay que ser santificado por el Espíritu, y hay que tener una confianza o una vivencia en la verdad permanentemente. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra, por carta nuestra. Sigamos, primera carta de Tesalonicenses 5:23. Todas las cartas de Pablo son hermosas. Pablo habla mucho de la santificación. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Que el Señor nos ayude y temblemos ante la palabra del Señor. No queremos ir a ninguno de los extremos. Es interesante a veces escuchar testimonios de personas, ¿verdad?, que han ido y han regresado, ¿verdad?, y realmente confirma muchas cosas de la palabra, que hay gente, nosotros mismos podemos estar suponiendo que somos salvos y en realidad muchos se encontraron con una realidad de que no eran salvos. Y no solamente por el aspecto de que la fornicación o el adulterio, que es algo muy claro, muy categórico, sino que había odio, había rencor, había una apariencia, había vanidad, había amor al mundo. Cuidado, tenemos que rechequearnos bastante, ¿verdad? Examinarnos si no estamos yendo por el camino ancho que va a la perdición. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz les santifique por completo. ¡Qué exagerado, pastor! Me voy a otra iglesia. Por completo, dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin reprensión, para el día de la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No hay excusa para seguir diciendo, no es tan así, somos débiles, no lo podemos alcanzar. No, el Señor murió, ya hemos visto en Efesios, Él murió para santificar a la iglesia, para podernos presentar en una forma adecuada. Fiel es el que nos llama, el cual lo hará, si usted se lo deja actuar al Señor en su vida, porque ese es el gran problema de la humanidad y aún de la iglesia, ¿verdad? Que están interfiriendo todo el santo día. No son tan humildes y sometidas las personas ahí dentro de la iglesia, son activistas, lo voy a para acá, voy para allá, pero es usted con su rebelión, es usted con su soberbia, es usted obviando muchas cuestiones de la palabra del Señor. Si usted lo deja obrar al Señor, por supuesto que usted va a ser un vaso de honra y va a ser como un Samuel o va a ser un Daniel y va a ser una persona productiva en el reino, pero déjelo actuar a Él, no sea usted. Entonces, hermanos, hemos perdido la santidad, no solamente porque hay gente que roba, que miente, que la vanidad. Se pierde la santidad, hermano, porque nos hemos autoidolatrado. Se pierde la santidad porque somos hijos desobedientes. Se pierde la santidad porque creemos que estar en la iglesia es para que el Señor me dé lo que yo quiero y se frote la lámpara. No, ahí no hay ninguna lámpara. El Señor nos ha llamado a recuperar la santidad para que en santidad nosotros le podamos adorar a Él en espíritu y en verdad. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1, ¿no? Pablo en Tesalónica, en Galacia, en Corintios, sabemos que los griegos eran bravos, ¿verdad? Eran bravos con la inmoralidad. Como hoy en día, cuidado, acá en Paraguay son bravos con la inmoralidad. Argentina está instalado. Hermanos, tenemos que empezar a dar más testimonio del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la transformación del Señor. Porque yo escucho hoy a los evangélicos o cristianos bajando el nivel de la palabra, que no se puede, que somos teta. O sea, están bajando la estatura del Señor, como si el Señor no fuera poderoso para hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Estamos tratando de ver toda la información que tenemos en la Biblia sobre cómo santificarnos. Por medio del arrepentimiento, por medio de la humillación, por medio de la fe, por medio de la verdad, por medio, en este caso, del temor a Dios. De reverenciar al Señor. Pablo le habla a los corintios que venían medio también resbalando. Había alguien que estaba con su madrastra. Había muchos allí en Corintio con un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas del Señor. Entonces había que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esto es lo que me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Porque si el espíritu del hombre está todavía contaminado, ya me pongo a pensar si ya no se fue el Espíritu Santo. Hay todo un debate sobre esto, ¿no? Pero supongamos que esta es la parte, ¿no?, del espíritu, y bueno, por ahí ya el Espíritu Santo ya está en el 50% del espíritu del hombre, porque eso también puede acontecer. Porque si el Espíritu Santo ya gobierna el espíritu del hombre, bueno, que queda una batalla con el alma, pero se va a ir avanzando, como bueno, también así se puede retroceder si se toma otro tipo de decisión. Pero por lo visto, para que venga este tipo de exhortaciones, porque por ahí estaban a punto de perder la presencia del Señor, o ya lo habían perdido todo, pero había que volver a perfeccionar la santidad de Dios en el temor a Dios. Y para que esa santidad se perfeccione en el temor de Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo, los 7 espíritus del Señor, que son uno en realidad, está el espíritu de temor. El espíritu de temor. Por eso digo, ¿no? Me pongo a pensar, y no estoy agrandando la situación porque hay base bíblica para todo esto que estoy hablando, que posiblemente o el Espíritu Santo ya estaba muy contristado, muy a punto de irse, o había que recuperar a través del arrepentimiento, volver a recibir el Espíritu del Señor para que el Espíritu del Señor me dé sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder y temor de Yahweh, temor a Yahweh, ¿verdad? Segunda Timoteo 2:19, gloria al Señor. La segunda carta es de Timoteo 2:19. Yo creo que así como vamos, posiblemente vamos a tener alguna oportunidad el siguiente martes. Hoy queremos ir tranquilo compartiendo todo esto profundamente. Segunda carta de Timoteo 2:19 al 21. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Recuerde que la palabra iniquidad siempre nos da la idea, en el concepto en hebreo, que esa persona era consciente de su pecado. Cuando encontramos la palabra iniquidad, tiene que ver con la transgresión a la ley, con la desobediencia a los mandatos del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuánto atrevimiento, hermano? Como decía en la clase pasada, el Señor está destapando ollas, algo que el Señor también nos venía hablando. Aparte del diluvio de apostasía, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y alégrese que estoy diciendo, vuelvo a repetir esto porque muchos pierden la noción de esto. Alégrese que estoy diciendo el juicio a la iglesia de Dios y no la condena a la iglesia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Alégrese que estoy diciendo el juicio a la casa de Dios y no todavía la condena a la casa de Dios, que está en Apocalipsis 19. Primero se condena la ramera, después el Señor se casará con la novia vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos, porque el juicio es un castigo, una disciplina, una evaluación donde todavía hay esperanza para que esa persona fraudulenta, engañadora, pueda todavía arrepentirse de su maldad. Así como escribe el libro Apocalipsis el apóstol Juan en varias oportunidades, habla a las iglesias: arrepiéntete de donde has caído y vuelve o comienza a hacer las primeras obras. Entonces, hermano, hoy estamos ante un atrevimiento total, donde hay gente que sube a cantar, sube a predicar, roba, miente, engaña, está con cosas ocultas, no camina
en una integridad total, pero bueno, Dios está conmigo. Otra vez, gracias por ese amén. Ya con ese amén estoy muy contento. Gente que respalda lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, la palabra del Señor es muy clara: apártese de iniquidad. Los hijos de Aarón no se apartaron y cayeron muertos en el tabernáculo. Los hijos de Elí no se apartaron y cayeron muertos en una batalla con los filisteos. Coré cayó muerto en medio del campamento por desafiar las ordenanzas del Señor en una casa grande, 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, esto es algo que ya venimos hablando hace tiempo, preste atención a la forma de expresarse. Si alguno se limpia, quiere decir que, como decimos habitualmente, la pelota cae del lado tuyo, vos tenés la responsabilidad y yo también, porque si no te dejas limpiar, obviamente no vas a poder ver la gloria del Señor. Todos los elementos para limpiarnos están a nuestra disposición, son por gracia. La sangre, la palabra, el espíritu, la fe, la verdad. Pero si usted sale escapando como el gato cuando lo quieren limpiar, obviamente va a seguir con esa mugre encima suyo. Dice acá: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, mi hermano, más allá del ministerio que el Señor te haya dado, los dones que tengas, hay algo que es fundamental, porque acá dice: el fundamento de Dios está firme. ¿Y cuál es ese fundamento, verdad? Que nos santifiquemos para que podamos ser útiles al Señor, porque puedo hablar en lenguas, puedo tener mucho conocimiento, pude haber recibido dones, porque los dones son por gracia, pero todo eso se diluye, todo eso queda muy empañado cuando nosotros no santificamos todo nuestro ser por completo, como hemos estado leyendo: espíritu primeramente, alma y cuerpo, porque esa manifestación de la santidad también se tiene que exteriorizar, y entonces estaremos dispuestos para cualquier buena obra: predicar, evangelizar, aún para ir a los hospitales, a las cárceles, a las playas, ir a visitar a alguien. Tenemos que hacerlo en la santidad del Señor, mi querido hermano, porque sin santidad no tenemos la unción, no tenemos el respaldo suficiente del Señor para poder hacer esa tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Un poquito más, mi hermano, primera carta a Tesalonicenses 2:10, por ahí hoy lo hagamos tan largo, para que nos quede la siguiente sección. Estaríamos comenzando otra pequeña sección para el siguiente martes. Primera carta de Tesalonicenses 2:10. Ustedes son testigos, y Dios también, dice el apóstol Pablo, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos los creyentes. Mire, si hay un apóstol y hay un siervo, sobre todo en el nuevo pacto, que tiene una autoridad moral tan grande que nos confronta a todos nosotros. Porque varias veces Pablo está diciendo: sean imitadores de Dios, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Acá está diciendo: ustedes son testigos. Esto me recuerda mucho cuando hablo del tema de la integridad. En el Antiguo Testamento tenemos el caso del profeta Samuel, cuando él se estaba retirando, y qué pocos pastores hacen esto hoy en día, ¿no? Algunos se van por la puerta de atrás, ¿verdad? Se desaparecen de repente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han robado, han mentido, no quieren dar la cara. Samuel llama a todo el mundo, le dice: bueno, ahora van a tomar mis hijos el cargo, que después hicieron las cosas mal ellos, dicho sea de paso, pero lo importante, nadie le pudo señalar a Samuel: mirá, vos me robaste una oveja, sabés que vos sos el pastor que me manipulaba para sacarme dinero. Nadie pudo decirle nada. Un hombre intachable, ninguna de sus palabras cayó por tierra. Por eso le digo, mi querido hermano, porque el Espíritu también estaba obviamente en el Antiguo Testamento, no me venga a decir que no se puede, no, porque hay que robar un poquito, porque hay que mentir un poquito, ¿verdad?
porque un poquito de odio, un poquito de todo, No, un poco de levadura leuda toda la masa, las pequeñas zorras que van a destruir la viña. Fíjese, la palabra nos amonesta, la palabra te pone el estándar, te pone el nivel. Esto hay que hablarlo mucho, porque hoy los creyentoros de hoy en día, ¿verdad? Y bueno, sí, así nomás, para la gloria del Señor vivo, así nomás, ¿verdad? Pablo, siempre poniendo su ejemplo de vida, un hombre transformado, un hombre que la gracia lo transformó, sublime gracia, como solemos cantar. Y acá dice, de cuán santo, o sea, vivía en una santidad máxima, justa e irreprensiblemente, nos comportamos con ustedes, los creyentes. ¿Cuál es su comportamiento en su casa, hermano? ¿Cuál es su comportamiento en la vida normal? ¿Cuál es su comportamiento en el trabajo? Porque esto ya lo sabe lo que le voy a decir, pero hace falta decirlo nuevamente, ¿verdad? En la iglesia somos todos una maravilla. Somos muy profesionales, somos muy actores. Y tenga cuidado con la actuación, porque ya sabemos dónde viene gran parte de la actuación. Está muy conectada con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, mi hermano, esto es lo que vale finalmente nuestro testimonio, ser testigos delante del Señor. Gracias, Tiago, el Señor te bendiga, sean shalom. ¿Cómo nos estamos comportando? Estamos transmitiendo el comportamiento del Señor. Estamos siendo luz. Somos llenos del Espíritu. Brilla la santidad en nuestras vidas. Brilla la santidad en la iglesia. O siempre estamos, a mí me pasa muchas veces, estamos apagando fuego porque... Y mirá que enseño, no es que no enseño, pero la gente vuelve a recaer, y vuelve a recaer, y vuelve a robar, y vuelve a mentir, y vuelve a estafar, y vuelve a murmurar, y vuelve a bajonearse, y vuelve a la pereza, pero no porque no tiene un testimonio. Que la gente no quiere imitar las cosas buenas, somos prontos para imitar todo lo malo. Somos prontos para imitar la ira, el enojo, la maledicencia, lo negativo, ¿verdad? Hablar negativo. Para eso estamos prontos, porque eso se mueve en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Por eso estamos hablando este material. Seamos santos, recuperemos la santidad, seamos como el Señor. Como dice la carta de Pedro, sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice la palabra del Señor. Primera Timoteo 2:8, y con esto vamos cerrando en esta noche, un poquito más corto, hermano, gloria a Dios. Así nos podemos ver el siguiente martes, gloria a Dios, porque lo que queda no lo voy a poder terminar en 10-15 minutos. Así que, primera carta de Timoteo 2:8, gloria a Dios, agradezcamos por este tiempo, esta hora que el Señor nos está dando para poder escudriñar su palabra. Primera Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿no? Esa es la forma que a mí más me agrada, ¿no? Me gusta estar parado, levantando las manos, no que no se pueda estar de rodillas, obviamente también. Pero es una forma también de oración, hay varias formas de oración, sin ira ni contienda. Pero bueno, lo que importa más allá de la posición o el posicionamiento que usted más le agrade con el Señor, es que tenemos que levantar manos santas, y nuestras manos tienen que ser santas. Gloria a Dios, el pastor Miguel reconoce, nos falta el temor al Señor. Que pronto lo podamos recuperar, pastor, porque si no, sin ese temor, la santidad no va a ser perfeccionada nunca en nuestras vidas. Entonces, hermano, un trabajo principal es la oración, ¿no? Ahí encontramos el altar del incienso entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Al final del lugar santo ya está el altar del incienso. La oración del justo puede mucho. Moisés era un hombre de oración, de intercesión. Samuel, Daniel, Pablo, Juan, todos los siervos del Señor eran hombres que escudriñaban la palabra, hombres que alababan al Señor, y eran hombres que se santificaban. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir una de las labores espirituales más importantes que tiene cualquier creyente, no solamente el pastor, que es la oración.
no es tanto el tiempo de oración, aunque obviamente hay que orar lo más que podamos, sino que esa oración, si nosotros la hacemos a un nivel religioso y para colmo es una oración donde hay ira y contienda, donde usted tiene un corazón muy cargado, ¿verdad? Porque hay gente que levanta la oración para decirle cosas al que está enfrente. Esa oración es totalmente inútil. Por eso yo siempre le digo, y no sé si me hacen tan caso, a veces el Señor me muestra y tengo que correr a uno porque no sé, parece que la gente tiene idolatría con la posición y quiere subir a tocar la guitarra y a cantar y a predicar. Vivimos en un tiempo en Paraguay, Argentina, muchos lugares donde la gente, no sé por qué, oculta mucho sus cosas. De hecho está destapándose la olla, como le decía, el juicio está cayendo sobre la iglesia para que no sea condenada, menos mal, ¿verdad? Porque el día de la condenación obviamente va a llegar, hermano. Entonces, ¿cómo estamos orando, verdad? Acuérdese, ¿no? Cuando Coré, por ejemplo, se rebeló contra Moisés, ¿verdad? Porque ya él quería seguir escalando a un nivel que el Señor no quería, porque Dios ya lo había elegido a Moisés como la cabeza del pueblo de Israel en aquellos días. Y bueno, presentémonos delante del Señor y el Señor elegirá, ¿verdad? Y cada uno fue con su incensario, que es un símbolo de la oración, y la tierra se abrió bajo los pies de Coré y su séquito. Y fueron con el incensario, O sea, hermano, mucho cuidado. En el Nuevo Testamento tenemos el publicano con el fariseo orando, soy bueno, no hago mal a nadie, diezmo, pero diezmo del comino nada más, los hermanos diezmo, ¿verdad? Hay que profundizar esa palabra, ¿no? Y el publicano se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Quién descendió justificado? El publicano que se arrepintió de corazón, y no el otro que se agrandaba más de la cuenta por nada. Entonces, mi hermano, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? No solamente las manos, acá está hablando de las manos santas, pero en realidad, como hemos estudiado, todo nuestro ser tiene que estar santificado para que ese perfume, ese incienso pueda llegar delante de la presencia del Señor. Y si hablamos de las manos, ¿qué vas a levantar? Manos sucias, manos que estuvieron en la pornografía, que estuvieron en la fornicación, ¿verdad? Que estuvieron robando, que estuvieron escondiendo, no sé, papeles, billetes, no sé, ¿verdad? Entonces, mi hermano, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Es muy importante orar. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Josué oró y se detuvo el sol, ¿verdad? Pudieron vencer a sus enemigos. O sea, mucha gente oró, Moisés oraba, le levantaban las manos y Josué peleaba abajo, y cuando Moisés se le caían las manos, Josué comenzaba a perder, y cuando se le levantaban las manos comenzaba, obviamente, Josué a vencer. El tema de la oración, lo tenemos que tocar, obviamente, es profundísimo, pero no es orar por orar. No es repetir como un loro, como nos enseñó en la religión católica o judía o evangélica también, ¿verdad? Porque podemos ser evangélicos o cristianos, no tiene nada que ver eso. Estamos lastimosamente muy rodeados, muy mezclados de un ambiente de religiosidad. Tenemos que orar en el espíritu, y el fundamento de la oración es que mi vida sea santa. Es que no tenga ira, que no tenga rencor. Por eso no hay mucho mover del Señor en líneas generales, ¿verdad? Porque al que le dan lugar para orar acaba de fornicar, no lo declaró. El otro roba, el otro miente, uy, me olvidé el diezmo, hace rato que no diezmo, que la ofrenda, que la primicia, que se arregle la iglesia, qué sé yo. Entonces, hermano, no hay poder. Es como cuando usted quiere ir a aprender algo y no hay gas, ¿verdad? No hay chispa, ¿verdad? No está fluyendo el gas, entonces, bueno, no vamos a poder encender la mecha. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a caminar en la santidad. Con la ayuda del Señor nos vamos a estar viendo el próximo martes, si el Señor así lo permite, para ir ya terminando este material. Oremos al Señor, agradezcamos por este tiempo que hemos podido compartir la palabra. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua, Padre,
Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que venimos aprendiendo, Señor, todo lo que venimos recibiendo de ti, Señor, en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Continúa tú, Señor, santificando nuestras vidas, porque queremos ser útiles en tu reino, Señor. Queremos estar dispuestos para toda buena obra, Señor. Apartamos de nosotros toda iniquidad, Señor, para invocar tu santo nombre como tú te lo mereces, Señor, con reverencia, con respeto, con el temor debido, en el nombre de Yeshua, levantar manos santas sin ira ni contienda para que tú puedas responder, Señor, así como cuando Elías clamó, Señor, y descendió fuego del cielo que consumió el holocausto, Señor. Aleluya, Padre. Queremos tener esa autoridad espiritual, Señor, cada vez que invoquemos tu santo y poderoso nombre, Señor. Henos aquí, Señor, límpianos. Límpianos de toda contaminación de espíritu y de carne, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Señor, esta es la verdadera salvación, Señor. Tú nos has escogido para salvación desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe o la confianza plena en tu verdad. Te damos gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Yeshua, tú los guardes, los bendigas, los santifiques y los uses en gran manera, Señor. Cerrando este 2025, aún podamos ver tu gloria, tus milagros, tus maravillas operando en cada ciudad, en cada nación. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. Señor me los bendiga, queridos hermanos. Será hasta el próximo martes, si el Señor así lo permite. Shalom, shalom, la paz del Señor para todos ustedes.